Y los clubes americanos hoy en día les interesa vender jugadores. O sea, y que Galese sea el arquero titular de Perú, al Orlando City le representa algo. ¿Ves problemas o tienes información sobre la posibilidad de que jugadores peruanos de la MLS importantes para Perú, hablamos de Galese, que su equipo va a ir a los playoffs y los playoffs se van a jugar, ¿no?, al mismo tiempo que la fecha doble de noviembre? ¿Ves problemas en que los equipos lo cedan? Problemas va a haber. De hecho, ya hay comunicaciones de parte del comando técnico de la selección peruana con algunos de los clubes que, por ejemplo, no llegaron a ceder a los futbolistas citados por Ricardo Gareca. Hablamos de Edison Flores, de Jordi Reina y de Alexander Callens. ¿Qué pasa con estos casos? Que son dos ciudades en donde se exige la cuarentena, ¿no?, cuando alguien ingresa justamente a estas dos. Hablamos de Washington y de Nueva York, ¿no?, que deben ser las dos ciudades más importantes, además, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el comando técnico de la selección pregunta si va a haber algún tipo de solución a este caso, la respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque FIFA le ha entregado la posibilidad a estos clubes que pertenecen a estas ciudades de no ceder a los futbolistas si es que estos tienen que cumplir la cuarentena cuando regresen. Así sea corta, ¿no? Así, no importa la cantidad de días. No interesa. Y además, entonces, todo eso termina no teniendo una solución por parte de la federación. Gareca no puede hacer nada. La Federación Peruana de Fútbol no puede hacer nada. Porque hay un respaldo de FIFA frente a esta decisión de que haya cuarentena cuando alguien regresa a estas dos ciudades. Entonces, escapa de las manos. Entonces, lo más probable es que estos jugadores no sean citados. Pero en el caso de Flores, que si no clasifican a los playoffs, ¿no dan los tiempos para que pueda venir? Sí, supuestamente sí, pero depende del club. Y teniendo en cuenta que ya hubo una negativa, lo que uno se pregunta es, o en todo caso, la información concreta es que no clasificar no significa que no tengan que hacer esta cuarentena, no significa que no tengan el respaldo de FIFA. Pero significa que no tienen competencia, ¿no? Que no haya o sea, apuro. a mí lo que me parece... Por eso depende del club. A mí lo que si me parece, el club se quiere poner a mí me parece complicado es lo de Galese y lo de Ruidíaz. Lo de Ruidíaz más aún con el antecedente del contagio. Porque, por ejemplo, es cierto que Orlando no tiene cuarentena obligatoria, pero la MLS ha establecido una cuarentena obligatoria para todos los futbolistas que han vuelto. Ahí depende de cada club, por ejemplo. Claro. Como dependió de Seattle Sounders y por eso se dieron a todos. Pero empiezan los playoffs. Y si vienen, están los 10 días que están acá y después tienen que volver y estar 14 días en cuarentena, no van a jugar los playoffs. No, son 5 días. Son 5 días. Son 5 días de cuarentena. Son 5 días, ya, bueno. 10 más 5, son 15 Igual días. se puede perder, por ejemplo, Galese 2 partidos de playoff. O sea, claro. de matar o morir, ¿no? Pero si no tienes cuarentena, creo que no estás respaldado por FIFA. O sea, si no eres ciudad con cuarentena... Por eso digo... Si no es Washington o Nueva York, Orlando, por ejemplo, no debería tener que cederlo. Y lo que tendría que negociar Orlando es que la MLS levante esa opción de cuarentena una vez que vuelva. Lo que pasa es que también el miedo pasa porque durante este proceso de clasificatorias de esta fecha doble ha habido una insistencia por parte de algunos clubes como Orlando City de conocer día a día el detalle de todo lo que hacía el futbolista cada hora, por ejemplo. Entonces uno entiende que con toda esta comunicación y el estrés que generaba puedan negarse a esta posibilidad. Ahora, como dice Diego, en Orlando no hay. De hecho, creo que ya van a abrir la puerta para que haya público, lo cual sería un buen argumento para la federación, ¿no? De decir, oye, pero tú estás abriendo las puertas al público, ¿por qué no me podría ceder a mí al futbolista? Si además no tienes cuarentena. Con estos jugadores creo que no va a haber mayor problema, más allá de que los clubes puedan ser un poco molestosos. Ahora, depende del estado. Claro, Florida es un estado, pero por ejemplo, hoy día estaba viendo un rato fútbol americano, estaba jugando los Dolphins de Miami y había público. O sea, había un 20% de aforo, pero había público. Pregunta, el buen rendimiento de Galese y lo importante que ha sido Galese para su club en este tiempo, ¿le permite que haya más flexibilidad? Mira todo lo que entrego, mira todo lo que doy. Quiero jugar por mi país. Lo que pasa es que también no me la pongas tan difícil. Hay un tema que es público además y que podemos decir que es el caso Ruidíaz, ¿no? Y eso también le da un argumento a estos clubes de por qué justamente podrían poner trabas o ser molestosos a la hora de ceder a los futbolistas, ¿me entiendes? Entonces, porque ya no sería solamente regresar y cumplir 5 días de cuarentena, sino la posibilidad de que haya un contagio, con lo cual pasarían el mismo problema que está teniendo en este momento Raúl Ruidíaz. ¿Cuál es el problema? Está aquí, todavía no ha regresado, no puede jugar por su equipo,
regresar significaría que juegue e inmediatamente después vuelva a tener que venir al Perú. De acuerdo. Porque va a estar convocado Ruiz Díaz, ¿no? O sea, uno cree que va a estar. Entonces, termina siendo dentro de todo un problema si es que se ponen en el plano más negativo del mundo, ¿no? Que deberían ponerse. Entonces, es una situación muy complicada. Creo que en el caso de DC United y New York City. Y el equipo de Callens, ¿no? El New York City, creo que no va a haber nada que hacer. O sea, va a ser muy difícil. Yo creo que en el DC United, si no tiene playoffs, no tendría... Flores tiene que hacer la gestión con el club y no los veo negándole a Edison la posibilidad Ojalá. de venir a jugar a la selección si no tiene competencia. Ojalá. Ojalá que sea así. Sería un nivel de inflexibilidad muy grande para el contexto que se vive. Muy grande, ¿no? Sí. Que no lo dejen venir, pese a no tener competencia. Sería ya abruptamente romper cualquier tipo de relación con la Federación Peruana y dejar un precedente muy negativo. Y en el caso Galese también ya se... Ecuador. En el caso de Edison, esta vez, Edison yo creo que no insistió tanto, en parte por la lesión de la cara, ¿no? O sea, Edison venía recién iba a reaparecer. Pero escúchame, pero tenía pasajes comprados ya. No, o sea, ya estaba claro. dentro del charter prácticamente y le dijeron no viajas. Y no podía viajar, porque tampoco iba a generarse un problema con FIFA que respaldaba justamente a estos clubes, entonces no se iba a meter en un problema legal, por ejemplo, ¿no? Sí, con su equipo. de acuerdo, Entonces, hay una implicancia muy grande respecto a este tema. Ojalá que Galese pueda venir, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de que si no llega a venir, no contaríamos con Galese y no contaríamos con Cáceres, que fue expulsado. Entonces tendríamos que hablar de ver la posibilidad de que tape, en este caso sería Carvalho, ¿no? Sí. Y que haya dos futbolistas, arqueros en la lista, que probablemente no hayan estado hace muchísimo tiempo. Pato Álvarez está parado. O nuevos. Que era el último. O nuevos. Una buena nuevos. noticia es que Alejandro Duarte consiguió club, ¿no? Yo creo que Alejandro Duarte estaba considerado y probablemente hubiese estado en la lista de marzo. Esta frase Es una quiero situación decir. muy incómoda para el futbolista. Muy incómoda, ¿no? Porque están los intereses del equipo con el que tienes contrato y el corazón de ir a venir a... Pero también a la selección. hay una situación que no pasa desapercibida para los clubes. Y los clubes americanos hoy en día les interesa vender jugadores. O sea, y que Galese sea el arquero titular de Perú, al Orlando City le representa algo. Si Galese le dice, mira, si yo dejo de ir y tapa a otro, y tapa bien, y yo pierdo el puesto como titular de Perú, no te conviene a ti tampoco. O sea, eso no... Es una manera de manejar el tema. Me gusta tu argumento, pero estoy convencido de que el Orlando City prefiere pasar la siguiente ronda de la Liga de Estados Unidos. Por eso te digo, en el caso de los playoffs no tengo ninguna duda de que eso en ese momento va a pesar más. Pero lo otro es que si no hay cuarentena en Orlando, la FIFA los obliga. Sí, claro. No, yo sí confío mucho en que lo que ha hecho Galese por el club no, pero además influye porque quieren tener una buena relación con el futbolista. El gerente de Seattle creo que ha hablado y ha dicho, nosotros tenemos que ceder a Raúl porque no nos podemos correr el riesgo de ser sancionados. Porque te imaginas que lo dejen a Raúl y la FIFA le diga no puede jugar. Claro. O sea, que al jugador le prohíbas ir y encima no pueda jugar. Sí. Eso sería absurdo. De acuerdo. Son 216 horas la cuarentena que tienen que pasar los futbolistas que vuelven a Washington y a... O sea, la misma cantidad en los dos estados. La misma cantidad. Sí, son 216 horas, o sea, 9 en cada días. estado, en verdad, cada estado tiene sus propias 9 reglas. días. Y hay otro tema, que Europa también está endureciendo sus medidas a partir de lo que está pasando con el tema del COVID. Así que, ojo que de repente los problemas, no solamente para Perú, van a empezar a ser en base a lo que tiene que ver con la MLS, sino para otros equipos, como Argentina, Brasil, con el tema... Si pasa eso, no te preocupes. Ya no hay eliminatoria. Se suspende. Se suspende. Claro, porque eso afecta mucho más a otros países que a nosotros y países que pesan. O sea, tú imaginas, si Francia dice no van, y Argentina. Y España dice no van, chao, si no juega Messi y Neymar se suspende. Sí. ¿Crees? De acuerdo. De todas maneras. No, totalmente. Te lo firmo donde quieras. Sí. Porque el gran argumento para continuar con la fecha clasificatoria será porque los clubes cederán a los futbolistas. Me comprometo a eso. Bueno, cumplió la FIFA menos con la MLS, evidentemente no afecta a los países gordos, ¿no? Y con China, que lo afectó mucho a Venezuela con Salomón Rondón. Sí, pero mientras no toque tanto ni a Brasil ni a Argentina, Exacto, pues no se preocupan mucho.